Bárbaro. Bueno, decías. Bueno, la mediana, como es 30 y es número par, saque por medio de la formulita n sobre 2 Ujú. y n sobre 2 más 1. Esto lo dividí por 2 y me dio 15,5. ¿Qué es eso, 15,5. Maximiliano? ¿Qué es el 15,5? Vendría a ser como donde se encuentra ubicado Bien, la en la mediana. tabla. Esa es la Claro, posición de la la mediana. posición. Posición. Ujú. Bien. Y lo más cercano a 15,5 es 18. Entonces, por medio de eso, podemos decir que la mediana es 3. No, ojo ahí, no es por cercanía, es porque si yo me voy al renglón anterior, en ¿Sí? el renglón anterior llego a acumular hasta la posición 12 y yo tengo que llegar hasta la posición 15. Por eso es que salto al siguiente renglón, pero no es porque el Claro, 18 esté más vendría a cerca. ser entre 15 y 16. Más Exacto, cerca. bien. En la posición 15 y en la posición 16 está el número 3. Claro, Bien, por eso la mediana es 3. 3. Bueno, ahí te faltaría A mí agregar, me faltó la mediana, sí. claro, poner Poner que es 3. mediana igual 3. ¿Y cómo interpretarías ese valor? Eh, o sea, es el valor que se ve más veces, digamos, se visualiza. Más, eh, más veces no, porque eso te lo indica la moda. En realidad, claro, cuando uno empieza la oración para definir, para interpretarla de mediana, puede decir la mitad de las veces o el 50%, así empezaría la oración. Yo podría decir la mitad de las veces que se lanzó el dado, ¿qué pasó? En la mitad de las veces que se lanzó el dado salió el 3 o un número claro, menor de se 3. podría decir que un 50% de los números que salieron fueron mayor que 3 y Claro, el otro es, 50% menor que 3. ajá, exacto. ¿Sí? Podemos hablar de la mitad o del 50%, correcto. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a ese punto? ¿Alguno que no lo pudo hacer o que tuvo algún inconveniente y quiera preguntar ahora? Bueno, entonces, Maximiliano, vos eras del grupo 11, ¿verdad? Grupo 11, vamos a poner bien acá. Ahí esperen que no me deja. Alguien me estaba preguntando por el ejercicio 11, lo tenía que hacer el grupo 17. No sé si está conectado el grupo 17. Hoy me habían dicho que no, como que no había salido, así que de última yo sorteo rápidamente otro. Pero no había salido otra. Bárbaro. Bueno, vamos a poner acá de nuevo. Espera. Igual, aleatorio, aleatorio, entre, que quiera verificar que no estoy haciendo trampa, estoy en la planilla, entre 1 y 17. A ver, que puse mal. Yo tampoco lo pude realizar al entonces. Punto y coma era, no coma. Bueno, ahora sí. Grupo 6. ¿Hay alguien del grupo 6? ¿No? Seguimos avanzando. Yo estoy del grupo 6, pero Bueno. estoy tratando de bajar el archivo. Bueno, ¿querés Me tenía un mostrarlo? compañero. Bárbaro. Se está descargando, porque tengo problemas con internet. Bárbaro. ¿Y quién está conectado de tu grupo? No pudieron conectarse. Bueno. Bien. Decime cuando estés. Bárbaro. Bien. Ejercicio entonces 11. Sí. Bien. Te escuchamos.
Nosotros no usamos el programa, lo hicimos con la tablita que mostraba el ejercicio del enunciado. Ajá, perfecto. Entonces evaluamos. ¿Con qué programa me decís vos? ¿Con el Infostat? Sí, con el Infostat nosotros no lo hicimos a mano. Igualmente, voy a aclarar algo en este punto y ya les sirve a todos. En el Infostat no se puede cargar una tabla cuando ya está organizada. O sea, en una tabla ya no se puede cargar. Lo único que permite el Infostat es cargar datos en bruto. No puedo cargar una distribución de frecuencias. O sea que este sería imposible igual de hacer el Infostat. Ajá. ¿Bien? Bueno, Sí. dale. Bueno, en el punto 1 decía que había que calcular el porcentaje de los transportistas y la carga de combustible por mes. En el punto A decía 5 veces. Entonces nosotros planteamos, buscamos la tablita, el número 5, y Sí. era 0,24, la frecuencia con que cargaban 5 veces. Ajá. A eso lo multiplicamos por 100, que sería el porcentaje, y nos dio 24. Bien. Después, en el B decía menos de 5 veces. Entonces, contemplamos todos los valores, todas las veces que se cargó menos de 5 veces. El 2, el 3 y el 4. Lo sumamos y después lo multiplicamos por 100. Bien, yo pregunto en ese punto, en el punto B, ¿hay alguna manera de mirar un único valor y que me devuelva ese 28%? En el caso que tengamos una tabla, en la acumulada sería. Correcto. Pero para hacer la acumulada, ¿qué pasa con esta tabla? ¿Puedo hacer una acumulada así como está? No tiene la frecuencia. No, pero podría trabajar con la relativa, no hay problema. Pero ¿qué le pasa a esta tabla o cuál sería el inconveniente que me prohíbe calcular la frecuencia acumulada? ¿Qué tendría que hacer antes? ¿Ordenar? Claro, ordenarla. Ustedes ponen el 2, después el 3, después el 4, después el 5 y así sucesivamente. Y después puedo calcular a partir de esa tabla la frecuencia acumulada. ¿Sí? La primera acumulada relativa es 0,04. La que le sigue va a ser ese mismo 0,04 más la del 3, que es 0,06. O sea que hasta ahí voy acumulando el 0,1. Entonces, si yo quiero saber menos de 5 veces, directamente me fijo la acumulada hasta el 4 y me tiene que dar ese 28% que puso ahí la compañera. Eso sería otra manera. Y de hecho la pueden hacer una vez a la tabla bien organizada y ya todas las preguntas que siguen acá responderlas con esa tabla. ¿Sí? Sería otra manera. No sé si alguno lo hizo, pero es otra forma de trabajarlo. Bien, Clara, perdón, te corté, ¿puedes seguir nomás? Bueno, después decía no menos de 6 veces. Ahí contemplamos hasta 6, el número 6. Entonces sumamos el 2, el 3, 4, 5 y 6. No, el 6 no. Pero si dice no menos de 6, ¿todos consideraron lo mismo? No menos de 6. ¿El 2 no es menor a 6? No, estaba bien mal. Es el 6, el 7 y el 8. Los números mayores a 6. Consideraron el 6, ajá, el 7. 7 y el 8. Ah, bueno. Por ahí te quedó mal la simbología, ese menor igual que figura adelante. Sí. Sería mayor o igual que 6. Ajá. Sí. ¿Y el punto D? A lo sumo 6 veces. Y ahí sumamos el 2, el 3, todos los números hasta 6. Bien, a lo sumo se considera como mucho 6, de ahí para abajo. Bien. Sí. Bárbaro, bueno, ¿y el punto B, o el 2? Decía calcular cuántos transportistas cargaban combustible por mes. Ajá. Y en el enunciado decía que había 50 camiones. Bien. Entonces, decía 3 veces, multiplicábamos los 50 camiones por las 3 veces. Por el porcentaje de que le corresponde al 3. Sí.
Ajá, nos dio un valor de 3 veces ajá, que cargaban combustible en el mes. Después, no menos de 3 veces, hicimos el 50 por el 2, que era el valor menos a 3, ajá. a la Bien, frecuencia esa, y nos sí. dio 2 veces. Ujú. Y después, no menos de 7 veces, hicimos el 7 y el 8 por el 50. Y ahí lo sumamos. Bien, A lo sumo 6 veces. Ahí hicimos toda la sumatoria de los 50 por la frecuencia. ujú. Bueno, ahí lo mismo. Del, Ustedes tendrán la tabla, se fijan directamente en la frecuencia acumulada y responden con ese valor, ¿sí? Pero bien, no está mal igual, está bien lo que hicieron. Ajá, y entre 3 y 7 inclusive, ahí hicieron ¿incluyen tanto el 3 como el 7 o solo el 7 y el 3 no? los dos incluimos, Bueno, el 3 y el 7. bárbaro. Bueno, ¿alguno difiere en lo que hizo la compañera? ¿Tiene algo para preguntar, algo que decir? ¿A todos les dio lo mismo? ¿Optaron por otra forma de resolución? Bueno, bien, bien, No, creo ajá, bueno, bien clara. Yo voy a anotar ahora, ya estoy con ustedes. Acá sería el 11, entonces, el grupo 6 y también lo hicieron bien. Bien pongo no porque, o sea, más allá de que el ejercicio esté bien o no, eso no, ya como dijimos otra vez, no es lo importante, sino que lo hayan presentado, ¿sí? Si ustedes lo presentaron y estuvo mal, les voy a poner bien igual porque la idea es que lo hagan, ¿sí? El bien corresponde a que lo presentaron simplemente. Bien. Bueno, chicos, vamos a hacer algo de ejercicios de lo que dieron hoy. Yo les voy a compartir pantalla. eh, Vamos a poner toda la pantalla. Ahí. Ahí estamos. Vamos a ir a la guía. Muy bien. Bueno, el ejercicio que quería ver hoy es el ejercicio 13. Si la nota, como dijimos, la idea es que a fin de, no a fin de cuatrimestre, sino que en el momento que pongamos las notas para los parciales, esto les va a sumar, por supuesto que suma. Vamos a tratar de que todos tengan la posibilidad de participar, ¿sí? Si por ahí la semana que viene vuelven a salir los mismos grupos, bueno, ir cambiando, ir alternando, ¿sí? La idea es que puedan participar todos. Bueno. No, 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 no. Esto es aleatorio, Zoe. De última, la semana que viene, si les toca a ustedes algún otro ejercicio, tendrán que presentarlo, ¿sí? Va a ser aleatorio y por eso hacemos el sorteo, porque si no sería imposible, ¿sí? Son muchos como para que todos presenten. Bueno. Perfecto. Ejercicio 13, entonces. Dice, en un campo de la ciudad de Santa Fe se realizó un experimento sobre 30 tortas de girasol, se midió el diámetro de dichas tortas y los datos obtenidos fueron los siguientes. Y bueno, estos son todos los diámetros de las tortas de girasol. Resuma esta información en una distribución de frecuencias. ¿Qué tendríamos que hacer en este ejercicio? ¿Cómo se resume la información en una distribución de frecuencias? ¿Qué es lo que harían? Podríamos hacer la tabla en el InfoStat. Perfecto, la tabla con el InfoStat. Yo acá tengo datos cargados para ya ir avanzando. Este es el ejercicio 13 y ya lo vamos a ir a pegar al InfoStat. Esperen 2 segundos y ya lo cargamos.
Bueno, no sé por qué a veces tarda tanto. Ah, ahí está, bien. Archivo, nueva tabla. Ahí pegamos todos los datos. Recuerden siempre de controlar que el tipo de dato sea el correcto. Real está bien. Estadísticas, tablas de frecuencias, columna 1. Aceptar. Dejamos toda la frecuencia, sus límites, marca de clase y cantidad de intervalos. ¿Qué les parece? Tenemos 30 datos. Como que se va repitiendo el 30. Cinco intervalos. Bueno, 5 intervalos. Y ahí le damos a aceptar. Bueno, ahí tenemos ya nuestra tabla de frecuencia, ya tendríamos el primer punto organizado, que es resuma esta información en una distribución de frecuencia. La parte gráfica vamos a saltearla, después ustedes si quieren lo practican. Dice cómo representaría esta información gráficamente, hágalo de todas las maneras posibles. Solo para preguntar y a ver si recuerdan, ¿cuáles serían todas las maneras posibles de representar esta información gráficamente? ¿Qué tipos de gráficos podríamos utilizar? El histograma. El histograma. ¿Qué más? El polígono. ¿Cómo? El polígono. El polígono de frecuencias, correcto. ¿Qué más? El de torta. El de tortas también. Y otro más que vimos. El gráfico de barras. No, el de barra es para la discreta, por eso usamos el histograma en la continua, que son las barras, pero unas pegaditas al lado de la otra. Ojiva puede ser. Y la ojiva, correcto, que es para la frecuencia acumular. Muy bien. Bueno, esos serían los 4 gráficos que ustedes podrían utilizar en este punto. Después lo practican, así ven el tema del título, el rótulo. Y de última, si alguno no sabe qué poner en el título o en los rótulos, me puede preguntar la semana que viene. Siguiente, dice, determine las medidas de centralización, media aritmética, mediana y moda. Bueno, en el Infostat podemos pedir las medidas. Vamos a ir acá, medidas de resumen de la columna 1. Y podemos pedir, vamos a sacar esto por un ratito, media, mediana. ¿Sí? Y no sé si pide algo más. Pide moda, que recuerden que eso no lo da el Infostat. Tenemos que hacerlo a mano. Le damos a aceptar. Ahí tenemos la media de 16,45 y la mediana de 16,10. ¿Cómo interpretamos cada uno de esos valores? ¿Qué representa ese 16,45 en la media aritmética? El promedio. Bueno, ¿qué oración me podrías armar con ese 16,45 para que cualquiera lo pueda entender, sin necesidad de saber estadística? En promedio las tortas miden 16,45. Ajá, en promedio las tortas de girasol tienen un diámetro de 16,45 centímetros, ¿sí? ¿Y la mediana? La mitad de las tortas tiene un diámetro de 16,10 centímetros. Ajá, y ahí hay que agregarle la O palabra, menos. claro, la frase o menos o más, ¿está bien? Correcto, la mitad entonces de las cabezas de las tortas de girasol o las tortas de girasol tienen un diámetro inferior a 16,10 centímetros. Bueno, ¿y la moda? ¿Cómo hacemos para calcular la moda? Y hay que calcularla con el intervalo modal, ¿era? Bien, rápidamente, ¿cuál es el intervalo Tres. modal? El 3. El 3. ¿Por qué? Porque tiene la mayor, frecuencia absoluta. Nos fijamos aquí, absoluta. Díganme ustedes cuánto da, yo voy a anotar solo el valor, se toman un ratito y hacen el cálculo y me dicen cuánto les da la moda. Rápidamente. Tiene una calculadora ahí a mano, hacen el cálculo y me dicen.
$15,97 me da. Bueno, 15,97. A ver A si... mí me da 16,29 o 16,3. Bueno, a ver algún otro si coincide. ¿Cuánto les dio la amplitud del intervalo? Que lo necesitamos en la fórmula. Ah, espera. 2,52. 2,52 es la amplitud. Bien. O sea que es 15,54 más 2,52 por 16,62. da el resultado final. Sí, sí. Pasa que no había puesto la multiplicación. Bueno, esperen que chequeo rápidamente. 7. Ajá. Ajá. 29. 16,296, correcto. Muy bien. ¿Alguno difiere o quiere preguntar por qué llegamos a este valor? Es A mí me simple. quedó igual. Bárbaro. 29,6. Bueno, ¿cómo interpretamos este valor? Podríamos poner directamente 30 acá, 16,3. Bueno, ¿cómo interpretamos ese valor? Esto está dado en centímetros. Queda en la misma unidad que la variable. Los escucho. La mayoría de las tortas, Ujú. de las tortas de girasol, tuvo una medida de 16,296 centímetros. Correcto, muy bien. La mayoría de las tortas de girasol tuvo un diámetro de, o tiene un diámetro de 16,296 centímetros. Bárbaro. Bueno, eso en cuanto a las medidas de centralización. Vamos al problema. Dice, determine las medidas de dispersión absoluta, rango, desvío, desviación media, varianza y desviación estándar. Bueno, ¿cuáles dieron con Natalia hoy, de todas esas medidas de dispersión absoluta? Desvíos, Los desvíos, ¿qué más? variancia, Ajá, El rango también. el rango. ¿Y desviación estándar? Sí, también. Bueno, para ir repasando un poco, ¿qué es el rango? Era el límite superior menos el límite inferior. Bien, ¿es una medida suficiente? O sea, ¿me alcanza con calcular el rango para saber qué tanto se desvían los No. datos? No. No, no. No lo vamos a hacer ese cálculo ahora porque no se lo vamos a pedir tampoco. Los desvíos, si ustedes vieron, se hace el desvío de cada valor con respecto a su media, pero la suma da 0, por eso también es una de las que no se descarta, pero sí no es la que se usa, sino que el desvío se lo eleva al cuadrado para calcular la varianza, ¿sí? ¿Cómo calcularían la varianza para este problema? ¿Cuál sería el cálculo de la varianza? Cuando los datos están agrupados sería la marca de clase menos su promedio elevado al cuadrado por la frecuencia más la siguiente marca de clase menos el promedio por la frecuencia, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hay que sacar un promedio. ¿Vieron cómo calcularlo en el InfoStat o no? No. La varianza. A calcular la varianza, sí. ¿Sí? Bueno, Con la, los escucho. Estadística. Estadística, Ajá. la medida de resumen ahí. resumen. Sí, bueno, ahí elegimos columna 1. Bien. ¿Y luego? Tenías la varianza corregida y la varianza normal. Era. O Ajá. ¿Cuál usamos? la varianza corregida. ¿Por qué usamos la corregida?
porque la cantidad de datos es muy chica. Bárbaro, bueno, la corregida y le damos aceptar. Vamos a sacar media y mediana y dejamos varianza y desviación estándar. Muy bien. Bueno, la varianza nos dio 9,38 y la desviación estándar 3,06. Si ustedes vieron, la varianza no tiene interpretación porque ¿cuál es el problema de la varianza? La unidad está al cuadrado. Claro, la unidad está al cuadrado, nos quedarían centímetros cuadrados, no tiene sentido interpretar centímetros cuadrados si estamos hablando del diámetro de las tortas de girasol, por eso recurrimos a la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cómo interpretamos ese 3,06? ¿Qué representará ese? Era el promedio de la media que se... Está confuso. Pará. A ver. Como que los valores, digamos, Ujú. se alejan en un 3,06% de la media. Claro, muy bien, bien. Si ustedes se posicionan en la media aritmética, y yo voy a fijarme acá cuál es el valor de la media aritmética, 16,45, es decir, si acá estaría la media aritmética, 16,45, ¿sí? La mayoría de los valores vamos a decir que está entre ese valor de la media más su desviación estándar, 16,45, más el valor de la desviación que nos dio 3,06, o sea, acá nos quedaría 19,51, 51, esto es más la desviación estándar, y esto es menos la desviación estándar. Claro. Bien, 13,39. O sea que la mayoría de los datos, o la mayoría, vamos a hablar bien, de las tortas de girasol, tiene un diámetro entre 13,39 centímetros y 19,51 centímetros. Esa es la interpretación de la desviación estándar. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien, la mayoría de los valores caen dentro de ese intervalo. Esa es una interpretación. Bárbaro. Bueno. ¿Qué más nos pide la actividad entonces? Esperen que cierro acá y ya vamos finalizando. Dice, haya el coeficiente de variación. El coeficiente de variación también lo devuelve el InfoStat, estadística, medidas de resumen. Podemos pedir todas las medidas de resumen de una, ¿no? Tenemos que estar haciendo todo esto. Coeficiente de variación, yo voy a poner la media y la mediana, así ya me queda todo en la misma planilla. Y le damos a aceptar. Bueno, el coeficiente de variación es este. 18,62. ¿Qué es el coeficiente de variación? Era el promedio en el que varía, digamos, de la media también. Ajá, pero está dado en porcentajes esto. ¿Qué tanto justamente se alejan los valores respecto de la media en porcentaje? ¿Sí? ¿Cómo podríamos interpretar ese 18,62? ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? La desviación estándar dividido la media por el 100%. Ujú. Bárbaro. Eso es un 18,62%. Si ustedes hicieron hoy el coeficiente de variación con su fórmula e hicieron el despeje, es decir, la desviación estándar dividido su media, ¿sí? Este valor acá nos está dando 18,62%. 18,62%. Y si yo paso la media multiplicando, queda por la media igual a ese.
quiere decir que la desviación estándar representa un 18,62% de la media aritmética. ¿Está bien? Ujú. Bárbaro. Y en el ejemplo, ¿qué representa? Eso, que los datos se alejan respecto a su media, la mayoría de los datos está alejado en un 18% respecto del valor central. Ese mismo intervalo que yo les hice hoy, que teníamos la media y le sumábamos la desviación estándar, le restábamos la desviación estándar, justamente esto lo está dando, pero en vez de dármelo en tantas unidades, me lo está dando en porcentaje, ¿sí? Es lo que se dispersan los datos respecto a la media aritmética. Se O dispersan sea, en todo ese intervalo representa un 18,62%, digamos. el 18% sería acá, esto. 18%, exacto. La mayoría de los datos se alejan un 18% respecto de la media. Que si yo analizo dos grupos diferentes, por eso hablamos de que esto es un coeficiente que habla de la homogeneidad de un conjunto, porque si yo quiero analizar dos conjuntos distintos, obviamente cuando los datos estén más dispersos respecto de la media, menos homogéneo va a ser el conjunto. ¿Sí? Yo tengo que lograr, no es que tengo que lograr, sino que tengo que ver cuál de los dos conjuntos tiene el menor porcentaje. Cuanto menor es el porcentaje, quiere decir que los datos están mucho más cerquita de su media aritmética. Están menos dispersos. ¿Está bien? Pero es más regular. Sí, más homogéneo, sí. Bárbaro. Bueno, esperen que yo hago ahí. Y vamos a, ¿dónde estamos? Acá. Bueno, obtenga los cuartiles 1, 3, decil 1 y 8 y percentiles 25 y 78. ¿Ustedes hoy dieron cuál de todos estos? ¿Todos o solo los percentiles? Todos. ¿Todos? Bien, vamos a calcular los percentiles, todo lo mismo, pero vamos a ir a los percentiles, así vamos cerrando la idea. 25 y 78. Ustedes en el InfoStat pueden ir también, estadística, medidas de resumen, y acá le pedimos, algunos percentiles ya están cargados, como por ejemplo el 75, y si no, si yo quiero alguno en particular, era el, 25, no 75, y el 78. Y pongo acá 78. Y ahí sí le damos a aceptar. Bueno, el percentil 25 nos dio 14,2 y el 78 dio 19. ¿Cómo interpretamos? Vamos a hacer la interpretación del percentil 78. ¿Qué quiere decir ese 19 que nos dio? El Acá por acá 78% de las tortas tuvo un diámetro de 19 o menos. claro, el 78% de las tortas de girasol tuvo un diámetro inferior a los 19 centímetros. Y el otro 22% de las tortas de girasol tuvo un diámetro superior a los 19 centímetros. Con que interpreten uno de los dos ya está, o interpretan el 78% o el 22%, no es necesario los dos, ¿sí? Con uno el otro ya queda incluido, obviamente, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Acá era percentil 78, me deja un 78% a izquierda, un 22% a derecha. Lo mismo que el percentil 25, si lo ubicaríamos por aquí, me dice que el 25% de las tortas de girasol tuvo un diámetro inferior a 14,2 centímetros. Bien, y último, como para cerrar esta idea, me pide la medida de forma. Dice, encuentre los coeficientes de sesgo e indique la forma de la distribución. ¿Qué coeficiente de sesgo dieron? ¿Esto era hacia derecha y izquierda? Si se va a derecha, si va a izquierda, ¿sí? ¿Cómo lo...? De la simetría del...
Ajá. ¿Con qué lo analizaron? ¿Con una fórmula? ¿O fueron Sí, directamente era a que analizar? Ujú. era la media menos. Ajá. Bueno, si te daba si te daba positivo, era hacia derecha, y si te daba negativo, era hacia izquierda. Bueno, ¿analizaron la de Pearson y la de Fisher también o no? Sí, pero dijo que la de Fisher la podíamos sacar con el programa. Correcto, bien. Si ustedes van acá a estadística, de hecho la de Fisher siempre es la más confiable porque puedo analizarla sin tener en cuenta el gráfico. Con la de Pearson siempre hay que tener un gráfico a mano aparte. Vamos directamente acá, ponemos asimetría, ahí donde estoy tildando, asimetría y le doy aceptar. Asimetría 0,27, ¿qué quiere decir? Hacia derecha. Que es asimétrica con sesgo a derecha. Que si ustedes harían el gráfico, por ahí nos podríamos dar cuenta mirando el gráfico, no siempre es tan certero el gráfico, muchas veces depende de cómo uno lo mire. Muchas veces está bien, a lo que voy es que muchas veces está bien marcada la asimetría, muchas veces por ahí no tanto. Claro, ahí como te da un valor medio cercano a cero, como que no te das cuenta viendo solo el gráfico, digamos. Claro, por eso siempre que obviamente, si uno lo podría hacer solo con el gráfico sería lo ideal. El tema es que fíjense en este gráfico, y bueno, acá se nota que hay una simetría con sesgo a derecha, pero no siempre está tan marcado, y entonces no puede quedar a cuenta de quien lo está mirando. Hay que fundamentarlo con algún número. En este caso, ese coeficiente me indica claramente que el sesgo es a derecha, ¿sí? Si ustedes ven, en este hay un claro ejemplo a derecha, un sesgo. Sí, Lina, la fórmula era la mediana menos la moda, puede ser, sobre los datos o No algo es la así. mediana, es la media aritmética, Perdón, sí, 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 la media menos la sobre la moda. desviación estándar, Ah, no sobre está. la cantidad de datos, porque al dividirlo por la desviación estándar, lo que estamos haciendo es que se vaya, digamos, la unidad de medida. Media aritmética y moda están en la misma unidad de medida, al restarla sigue estando en la misma, entonces la desviación estándar también al estar en la misma unidad de medida, se cancelaría y me queda un coeficiente que carece de unidad de medida, ¿sí? Me queda solo un numerito. ¿Está bien? Acá lo que les decía Claro, sí, es sí. que pueden cambiar y pueden poner frecuencia acumulada, y al poner polígono nos queda la ojiva, que era lo que por ahí hoy me preguntaban. Bien, chicos, les dejo después la clase de hoy, la grabación y los ejercicios que tendrían que resolver para el día lunes. ¿Está bien? Se los dejo de igual manera que lo dejé los otros días. Bueno, Perfecto, Karina, muchas Bien, gracias. buen fin de Gracias. nos semana. vemos. Chau, chau. Nos vemos. Adiós. Adiós.